Hola hermanos, Dios les bendiga a todos los que nos están viendo, los que nos están acompañando. Aquí tengo a Esther, mi hija. ¿Y algo? Para saludarles, va a cantar mariachi. ¿Qué pasó, Esther? ¿Nada? ¿Nada? Say something. Ok, se está comiendo el micrófono. Say hi. Say hi, mamás. Say bye. Bye. Ok, hermanos. Ahorita deja darle mi hija a mi esposa. Ok, hermanos. Ahora vamos a empezar con el tema de la semana pasada. La semana pasada Dios puso en mi corazón y en el corazón de mi esposa que habláramos sobre este tema de las evidencias científicas que apoyan la fe. Y ahora sí dice algo mi hija, ya cuando no la están viendo. Pero estábamos hablando de las evidencias científicas que apoyan nuestra fe. Nosotros creemos en un Dios creador, un Dios todopoderoso, un Dios que llamó toda la creación a existencia, que tiene el poder para hacer y tiene el poder para destruir, tiene potencia, Él tiene soberanía de todo. Y entonces una de las razones para esto es que también como en el año 2006 hubo una serie de libros de autores ateos que escribieron lo que le llaman el nuevo ateísmo, y era una serie de libros entre diferentes autores famosos. Un autor que se llama Richard Dawkins, otro que se llamaba Christopher Hitchens y otro que se llama se me olvida el nombre. Estaba Christopher Hitchens, Richard Dawkins y se me escapa el nombre ahorita, pero esos dos hombres escribieron unos libros que dice que cambió o hizo que la cultura de nosotros creyera que creer en Dios es algo para gente ignorante, gente que no tiene razonamiento, que no tiene, no busca la lógica, ellos dicen. Pero últimamente ha habido demasiadas evidencias muy fuertes que ha volteado todo al revés. Esa narrativa de que el que cree que Dios existe, el que es cristiano, lo cree solo porque es una persona que no le gusta ver las evidencias y todo eso. Eso ha cambiado totalmente. Y yo creo que es porque Dios está haciendo cumplir su palabra. Esa palabra es que Él no deja al hombre con excusa. El hombre no tiene excusa para decir no hay Dios, o Dios no creó las cosas, Dios no existe. No hay razón para eso, no hay una respuesta lógica para eso. Hoy en día las evidencias son tan fuertes que hace que la gente que está en estos círculos crean teorías, hipótesis que son muy absurdos, como uno de esos es el multiverso que le llaman, pero después vamos a hablar más de eso. Vamos a entrar al tema de hoy. La última vez hablamos sobre las definiciones de la evolución y hablamos sobre uno en particular, que es que la
la teoría de que toda la naturaleza surgió sin inteligencia, sin mente, que no es dirigido, que no es guiado por ninguna inteligencia, que es guiado por un mecanismo. Cuando decimos mecanismo es como un motor de un carro o algo así, o algo, y más que todo estamos hablando de mecanismos biológicos. Entonces, pero la célula, lo que tenemos dentro de nuestros cuerpos es tan asombroso que hoy en día hay tecnología que no hemos alcanzado esa elegancia, esa sofisticación, creo que se dice sofisticación, que esa tecnología que tenemos hoy no ha alcanzado la tecnología que tenemos en nuestros cuerpos, y hoy vamos a ver más de eso. Para recordarles de la otra vez, este hombre, Charles Darwin, escribió un libro que se llama El origen de especies, el Origin of Species, en 1859, noviembre 24, y él prácticamente su tesis fue de que la vida muestra diseño, pero solo es una apariencia. Ahora, Darwin no trató de solucionar la respuesta de el origen de la vida. Solo, él quiso dar una teoría de cómo se puede empezar de algo simple y después que algo surja complicado, después que se evolucione. Eso es lo que él trató de demostrar. Él pensaba que había explicado todo, pensaba que la célula era muy simple, como un pedazo de gelatina, ¿verdad? Y pensaba que no tenía nada de organización, especificidad y todo lo demás. Hoy en día, por lo que estos dos hombres, Watson y Crick, descubrieron lo que llamamos el doble hélice del ADN en 1953. Pero en 1957, Francis Crick fue el que descubrió que el genoma de cada ser humano es específico, que tiene información específica, que su secuencia es específica, y vamos a entrar en detalle de eso hoy. Y después la otra vez hablamos sobre que hubo el descubrimiento de un principio al mismo tiempo y al espacio. Ahora, solo para ir rápido, para llegar al tema de hoy, la pregunta con el que les dejé la otra vez fue: si hay cero volumen espacial, ¿cuánta materia entra en cero volumen espacial? La respuesta es cero. Entonces, la materia no puede, por razones de lógica, no puede ser el origen de todo lo que hay, como dicen los neodarwinistas. Ahora, vamos a hablar sobre el proceso de la reproducción de las células, pero más que todo, más fundamental que eso, cómo se produce proteínas. Entonces aquí tenemos información de la nada. Información es lo que maneja todo en biología. ADN es como un programa de computadora, pero mucho más avanzado que cualquier software que ha sido creado. Esto lo dijo Bill Gates. Para los que no saben quién es Bill Gates, yo creo que todos saben, pero Bill Gates es el que empezó la compañía de Microsoft, y yo creo que por muchos años ha sido el más rico del mundo. Pero él dijo esta frase: ADN es como un programa de computadora, pero mucho más avanzado que cualquier software que ha sido creado. Es información codificada. Esa es una frase que
es muy central hoy en día en las ciencias biológicas, especialmente cuando hablamos del origen, el origen de la vida. Entonces, esas dos palabras, información codificada, traten de recordar esa frase. Ahora, vamos a hablar, ¿qué es ADN? En primer lugar, ADN es una abreviación para las palabras ácido desoxirribonucleico. Está difícil de decirlo, pero en inglés es deoxyribonucleic acid. Entonces, la información que está almacenado en el ADN está almacenado como bases químicos, representados como A, G, T y C. Esas letras A, G, T y C significan adenina, citosina, guanina y timina. Esas son bases químicos. Toda la información que está en el doble hélice del ADN es representado por estos 4 químicos, bases químicos, que le llaman bases de nucleótido. El ADN de los seres humanos consiste de aproximadamente 3 billones de bases de nucleótidos. Es un montón de información. Ahora, vamos a hablar cómo empieza la reproducción de la información en el genoma humano. Primero empieza con un proceso que se llama transcripción. Primero, un enzima llamado polimerasa empieza con el proceso de desenvolver. Lo que hace es que esta enzima o esta máquina molecular que se llama polimerasa, en inglés es polymerase, es una máquina que es hecha de proteínas. Es todo lo que está hecho, todo lo que está en la célula, todo en nuestro organismo es hecho de proteínas. Y entonces, esta máquina molecular, polimerasa, es la que llega al doble hélice del ADN y lo desenvuelve, lo abre. Y entonces se conecta al ADN, que el ADN es el que contiene toda la información para empezar el proceso de reproducción de células. Y después de desenvolver la trenza del ADN, después transcribe la información. En otras palabras, escribe lo que ya está, la información original del ADN, o hace una copia de esa información original. Esto crea una copia idéntica del ADN llamado mRNA. mRNA en inglés, está un poco al revés porque mRNA es mensajero ácido ribonucleico, messenger RNA, messenger ribonucleic acid en inglés. Las mismas bases de los nucleótidos son usados AGTC, excepto la T se convierte en U. La timina, el químico de timina es convertido en un químico que se llama uracil. Ya cuando la mRNA es transcrito, se dirige a otra máquina hecha de proteínas, todas son hechas de proteínas, llamado el complejo de poro nuclear, Nuclear Pore Complex. The Nuclear Pore Complex, el complejo de poro nuclear. Este poro nuclear es muy asombroso y les voy a decir por qué. La información de la mRNA llega a este este complejo de poro nuclear y este complejo verifica la información, la que se copió de la trenza del ADN, llega a esta máquina molecular y esta máquina molecular verifica la información. Entonces, si no fue copiado fielmente
del origen de la información original es rechazado por este poro nuclear y vuelve a empezar, lo manda de regreso y entonces tiene que empezar el proceso de nuevo. Empieza otra vez la polimerasa, tiene que llegar a la trenza del ADN, tiene que copiar todo hasta que se copie fielmente. Entonces después de que sí se copia fielmente, empieza otro proceso, que es, la primera era transcripción, que es escribir, copiar, ahora es traducir. Aquí es donde se empieza a poner bien muy sorprendente cómo sucede todo esto. Se llama el proceso de traducción. Después que la mRNA es transcrito fielmente y pasa por el complejo de poro nuclear, llega a una máquina que también es de proteína, máquina molecular llamado ribosoma. Yo creo que muchos han oído de esa frase, ribosoma, a donde las bases de la mRNA van a estar en secuencias de código de 3 partes. Aquí es donde se pone un poco enredoso, pero quiero que traten porque yo tuve que leer y para entender esto. Tuve que leer la misma página del libro que estaba estudiando para entender todo esto, pero se convierte en secuencias de código de 3 partes para combinar por aminoácidos. O sea, ahorita va a crear esta información original, se va a convertir en aminoácidos. Es aquí donde las bases del ADN son ensamblados, como en una fábrica. ¿Cuántos han visto las fábricas cuando hacen los carros? Por ejemplo, GM, Ford, todas Toyota. Hoy en día todos los carros son hechos con robots y pasan colgando las partes y el robot llega con el brazo y le pone la ventana, le pone la puerta, le pone todo lo demás, ¿verdad? Todas las partes. Entonces, eso es lo que sucede y no sé si se puede ver bien, pero en esa foto que tengo arriba es como una cadena que va moviéndose y va añadiendo cada parte de acuerdo a esa información. Entonces, solo que estos son cadenas de aminoácidos para formar cadenas de proteínas. Ahora, la cadena de aminoácidos, cuando ya va añadiéndose cada parte para los aminoácidos, nuevamente ensamblado, es llevado a otra máquina molecular llamado el chaperón. Se llama esta máquina molecular. Después de que empieza a ensamblar los aminoácidos, va a otra máquina molecular que se llama el chaperón, donde la cadena de aminoácido es doblado y convertido en proteína a una figura específica. Ahora, no puede ser doblado como cuando agarramos un pedazo de papel y lo envolvemos así y lo tiramos a la basura. Tiene que ser doblado en una forma específica, como un rompecabezas, porque cada proteína va a ensamblar con otras proteínas, pero tienen que poder encadenar con la figura específica de 3 dimensiones para ejercer su función dentro de la célula. Ok, vamos a seguir adelante. Ahora, para hablar sobre, se me resecó la garganta, perdón hermanos, el lenguaje del ADN. Primero, el doble hélice es codificado con 4 químicos. Vamos a hacer una repasada de esto. Son 4 químicos llamados bases de nucleótido A, G, T, C. Después son transcritos en AGUC y ahora son mensajero ácido ribonucleico. Entonces, son transcritos al mensajero ácido ribonucleico. Después son traducidos de AGUC a un alfabeto, y aquí es donde esta gráfica va a entrar. Después son traducidos
de A, G, U, C a un alfabeto de aminoácidos de 20 caracteres. Ahora, si se puede ver, ojalá se puede ver, y si no, lo pueden buscar en el internet. Solo pónganle alfabeto de aminoácidos. Y es la lista de aminoácidos alanine hasta ácido aspartic. Entonces, ¿cómo se llama? Ese alfabeto es como nuestro alfabeto de 26 letras. A, B, C, D, F, G, ¿verdad? Y etcétera, etcétera. Pero este es de 20 y no son solo letras, estos son aminoácidos. Pero aquí está lo asombroso, que solo hay ciertas combinaciones. Oigan bien esta parte porque es muy importante. Solo hay ciertas combinaciones de 3 que se pueden usar para crear los aminoácidos, porque empieza con 4 caracteres: A, G, U, C, ¿verdad? Pero esas A, G, U, C están en diversas secuencias. Más adelante vamos a hablar de eso, pero bueno, voy a decirlo ahorita. En la codificación de software para computadoras se usa un código binario, se llama código binario, y es de ceros y unos. Cuando escriben un código, ponen los ceros y unos en diferentes secuencias. Por ejemplo, puede ser 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Y eso, por ejemplo, usando un ejemplo que lo estoy inventando, pero es como funciona. Es, por ejemplo, la letra en el teclado de la computadora, que te va a aparecer A, la letra A. Tal vez esa letra A tiene un código binario de ceros y unos, pero en una secuencia específica. Ahora, el genoma humano usa también un código, pero ya no es binario, es cuadrinario, es de 4. Y se usan las bases químicas, que son las 4 AGTC o AGUC, se usan como el código binario en diferentes secuencias. Puede ser AAA, G, U, C, C, C o algo así. Y eso va a crear cierto aminoácido para que haga su función en la célula. Ahora, todo esto es necesario para crear proteínas que después forman células, y las células organismos, y los organismos después tejido corporal, y después formas corporales o cuerpos enteros como tú y yo. Ahora, vamos a hablar sobre la parte fuerte de la evidencia para Dios. Esto se llama probabilidad combinatoria. Como solo hay 4 bases de nucleótidos y 20 aminoácidos, el número total de secuencias son 20 a la potencia de 4, o es 20 multiplicado por 20 multiplicado por 20 4 veces. Eso equivale a 160,000. Ahora, cuando hacemos todo esto, esto nos da cuántas secuencias de combinaciones hay disponibles. 160,000. O imagínense un candado, y lo puse ahí la foto. Imagínense un candado vamos a empezar con uno más sencillo. Un candado que tiene 4 ruedas y 10 números en cada rueda. Entonces sería 10 a la potencia de 4 combinaciones. Ahora, si ponemos una rueda de 10, un candado de 10 ruedas con 10 números en cada uno, las combinaciones posibles serían 10 a la potencia de 10. Eso equivale a 10 billones de combinaciones posibles. Ahora,
En otras palabras, te da una chance o una oportunidad o una posibilidad en 10 billones para que agarres la combinación que abre ese candado. Por eso los candados funcionan, porque son las probabilidades de que puedas agarrar el código correcto para abrirlo adivinando es casi imposible. Es 1 en 10 billones para este candado. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a las matemáticas, es más probable que no que fallarás para abrir este candado antes de que llegue la policía a cacharte. Si vamos a decir que estás tratando de abrir ¿cómo se llama? Un safe. No, se me va la palabra en español, a donde guardan dinero en el banco. Que estás tratando de abrir ese y es más probable que te va a llegar la policía antes de que lo puedas abrir. Ahora, vamos a hablar sobre las probabilidades para crear estas proteínas que acabamos de ver. Las probabilidades combinatorias para construir proteínas. Una de las proteínas funcionales más cortas que hay en la célula consisten de por lo menos 150 aminoácidos. Típicamente 300 o más. Entonces veamos las probabilidades de construir una proteína corta. Ahora tenemos 20 a la potencia de 150. Oigan ese número, 20 a la potencia de 150 secuencias posibles. O es 10 a la potencia de 74. Solo la simple probabilidad, pero aminoácidos vienen en zurdo o derecho. Es algo que sucede que no se sabe exactamente por qué, pero solo vienen zurdo o derecho. Pero la vida nos da mano izquierda o mano derecha de aminoácidos. Ahora la probabilidad es lo mismo que lanzar una moneda y que caiga en ¿cómo se dice? De águila, como le dicen, que caiga en águila 150 veces consecutivos, que lo lances y que caiga de águila 150 veces consecutivos, o una chance en 10 a la potencia de 45, y las mismas probabilidades para formar solamente enlaces de peptide bonds, enlaces funcionales para formar proteínas funcionales cada vez sin equivocación. Entonces tenemos que agregar todas estas probabilidades. Al agregarlos son 10 a la potencia de 45, 10 a la potencia de 74 y 10 a la potencia de 45 también. Cuando es potencias de 10, podemos agregar los exponentes y nos da 10 a la respuesta al exponente. Cuando lo agregamos, nos sale a 10 a la potencia de 164. Ahora, 10 a la potencia de 10 son 10 billones. Imagínense cada vez que se le añade otra potencia, sube exponencialmente. En otras palabras, la chance para construir una proteína que es muy pequeña, que normalmente no existe en la célula, son más grandes que esto, de 150 aminoácidos, necesitas 10 a la potencia de 164 y es 10 trillón, 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 27 veces trillón. Es un número inimaginable.
Entonces, en otras palabras, tienes una oportunidad para escoger, para poder agarrar estas secuencias funcionales para construir una proteína pequeña que no es ni la célula entera, es una parte que hace su trabajo dentro de la célula. Vamos a hablar sobre la perspectiva sobre todo esto. Para poner todo esto en perspectiva, solo hay 10 a la potencia de 80 protonos en el universo entero, lo que le llamamos en el universo observable. Esto quiere decir que la chance de encontrar una partícula especificada es 1 trillón, 7 veces más que producir una proteína funcional, consistiendo de solo 150 aminoácidos. Y como la célula más simple requiere por lo menos 250 proteínas, las posibilidades salen a 10 a la potencia de 41,000. Estos son números inimaginables, incalculables. Entonces, dice la gente, pero si se da suficiente tiempo, esto puede suceder. Pero solo han habido 10 a la potencia de 139 eventos en todo el universo. Cuando hablamos de eventos, es cuando un átomo choca con otra átomo. Todos saben lo que es un átomo, ¿verdad? Es una de las partículas más pequeñas que conocemos. Hay algo más pequeño que se llama quarks, pero vamos a hablar sobre los átomos. Cuando definimos qué significa cada evento, estamos hablando cuando un átomo coincide con otro átomo. Ahora, eso quiere decir cuando nosotros hablamos, cuando nosotros nos movemos, son billones y trillones de átomos que se están moviendo. Pero para ponerlo otra vez en perspectiva, solo han habido 10 a la potencia de 139 eventos en todo el universo desde que el tiempo y el espacio comenzó, el Big Bang que le llaman. Entonces, si dedicamos totalmente cada evento, cada átomo a buscar estas, o en otras palabras, cada segundo o cada nanosegundo, y hay una medida de tiempo que se llama Planck Time, es la medida de tiempo más pequeño que existe. Si dedicamos ese tiempo Planck para buscar, solo para buscar las combinaciones para construir estas proteínas de 150, las probabilidades todavía quedan de 1 en trillón, más que cada segundo desde que el universo comenzó. Y lo han estimado que comenzó hace 13.8 billones de años atrás. Ahora, si dedicamos, en otras palabras, cada átomo en todo el universo, cada tiempo Planck, que es la medida de tiempo más pequeño que hay, no hay suficiente tiempo para buscar todas las probabilidades, las combinaciones, solo para crear una parte de una proteína. Al principio hablamos de una máquina molecular, una máquina hecha de proteínas que se llama la polimerasa. La polimerasa normalmente tiene, me parece que son 958 proteínas. Estas combinaciones que les di era para 150 proteínas. Ahora imagínense uno que casi tiene 1000. En otras palabras, para terminar lo de hoy, es absurdo decir que todo esto sucedió por chanza, al azar. Es como decir, tienes una canica roja y la metes en una cubeta que es del tamaño de todo el universo,
y está lleno de canicas azules. Y entonces te ponen en medio de esa cubeta de que es el universo y tienes que ponerte una venda en los ojos y entonces tienes que encontrar esa canica. ¿Cuáles son tu probabilidad que lo vas a encontrar? En otras palabras, es imposible. Ahora, para nosotros esto significa de que Dios nos está mostrando que, en primer lugar, que el hombre es inmensamente ignorante, inmensamente nos falta mucho conocimiento comparado a Dios, y que Él nos está gritando que Él es nuestro diseñador, Él es nuestro Dios creador y que necesitamos glorificarlo a Él. Esta es una parte de hoy. Vamos a seguir hablando sobre este tema para la próxima semana, y vamos a hablar más sobre esto de la información y todo lo demás y lo que se ha encontrado hoy en día en la ciencia moderna. En estos días han sucedido unos descubrimientos muy asombrosos, muy sorprendentes, que apoyan nuestra fe. Entonces, hermanos, por hoy les dejo con esto, y la intención de todo esto es mi intención es glorificar a Dios, que Él se glorifique y que todos vean cuán grande es nuestro Dios, cuán poderoso es nuestro Dios, y que Él es el creador de todo lo que hay. Dios les bendiga, hermanos. Los dejo con esto y nos vemos para la próxima.